Amigos bellos, familia hermosa del Señor, ¿cómo están? El Señor les bendice grande y abundantemente. Les mandamos un fuerte abrazo de parte de mi esposo, de parte de toda mi familia, dándole primeramente gracias a Dios y gracias a ustedes que nos han permitido estar durante todas estas clases conectados con ustedes, viendo la gloria y las maravillas del Señor, cómo el Señor ha venido trabajando en cada uno de ustedes. Y te quiero dar una noticia, aunque hoy es nuestra última clase, quiero decirte que la buena obra que Jesucristo empezó en tu vida no ha culminado. Al contrario, este es el comienzo de todo lo que el Señor te ha venido bajando, herramientas, llaves de reino que vienen de una u otra forma a asentarse no solamente en tu espíritu, sino también en tu mente, ¿ok? Por eso te hago un llamado y te animo a que te mantengas en expectativa, a que te mantengas conectados con nosotros. Te hemos dejado durante todas las clases y hoy te vamos a colocar de nuevo un número telefónico, WhatsApp, donde nos gustaría que estés en conexión con nosotros. Si en algo quieres profundizar, si tienes alguna duda, te hago el llamado. Aquí estamos para ayudarte. No sé qué problema, no sé qué situación puedas estar viviendo, pero quiero decirte que en la Iglesia de Jesucristo hay solución para todas las cosas. Nada hay imposible para Jesucristo. Así que te animo a que nos puedas escribir, ¿verdad? Cualquier problema, cualquier situación que estés pasando en todo lo que tenga que ver con tus pensamientos. Estamos, amado, completamente para servirte y como iglesia queremos abrirte los brazos. Queremos que sientas el amor de Cristo y que sepas que Cristo está ahí en tu casa. Si tú estás conectado hoy es porque has podido abrir tu casa para Jesús. Y ese es el llamado que el Señor tiene para cada uno de sus hijos y para su iglesia. Entonces, sin más preámbulo, estuvimos en la clase pasada hablando sobre todo lo que tenía que ver mentalidad de perdón y estuvimos definiendo como tal el perdón como renunciar a tu derecho, ¿ok? De hacer justicia, ¿ok? Entonces creo que es un concepto, un término que quedó bien asentado, no solamente en tu espíritu, sino también en tu mente. Wow, cuando nos dicen renunciar a mi derecho a hacer justicia, eso es algo demasiado profundo porque, como lo dije en la clase pasada, tiene que ver con renuncia, tiene que ver con negación y tiene que ver con todo lo que tiene que ver tolerancia a muchas cosas, amados. Y sabemos que Jesucristo es nuestro modelo. Jesucristo es aquella imagen que nosotros necesitamos imitar, amados, con nuestras conductas, con nuestras acciones, con nuestras maneras de actuar en nuestra casa, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Jesucristo y su luz está con nosotros en cualquier lugar donde estemos. Y es algo. Cuando decimos renunciar a nuestro derecho de hacer justicia, está muy relacionado con todo lo que tiene que ver, amados, negación, todo lo que tiene que ver con un nivel de tolerancia a la frustración o a la frustración, amado. Y eso es algo que hoy, de alguna manera, quiero empezar a compartirte. Porque aunque tenía de repente muchas cosas por compartirte, el Espíritu de Dios me hablaba de forma específica y me decía: Eliana, mi iglesia necesita tener conocimiento sobre lo que es frustración y sobre lo que es la tolerancia a la frustración, sabiendo que la frustración y la tolerancia a la frustración es una llave de reinos, es una llave así como el perdón, es una llave que Jesucristo colocó desde antes de la fundación del mundo. Él colocó esa llave dentro de nosotros y está diseñado, amados, para nosotros poder enfrentar adversidades. Entonces, sin más preámbulo, ¿ok? Para manifestar una mentalidad de perdón es necesario desarrollar tolerancia al sufrimiento o a la frustración, ¿ok? La tolerancia al sufrimiento o a la frustración es un recurso psíquico, como lo dije anteriormente, creado por Dios para poder enfrentar adversidades y aumenta nuestra capacidad de perdonar, ¿ok? ¿Por qué les estoy hablando de todo eso? Porque estábamos hablando de cómo desarrollar una mentalidad de perdón.
Entonces, la semana pasada también estuvimos comentando de que para desarrollar una mentalidad de perdón acorde al diseño de Dios, tenemos que tener una revelación muy profunda de lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, ¿ok? Cuando nosotros se nos revela, no solamente en nuestro espíritu, sino que los ojos de nuestro entendimiento son alumbrados y los velos son quitados de nuestra mente y se nos revela realmente lo que Jesucristo hizo por nosotros, nosotros nos convertimos en unos perdonadores agresivos. No debería haber problema en nosotros para perdonar. Pero ¿por qué muchas veces nos cuesta tanto perdonar? Porque existen conceptos, existen valoraciones mentales, valoraciones en nuestros niveles de pensamiento que de una u otra forma no nos permiten profundizar. Y son esas plataformas de creencias, son esos sistemas de pensamiento los que vinimos hoy con la ayuda de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu de Dios a que tu mente pueda ser iluminada y que pueda descubrir todos esos falsos fundamentos de mentira en donde te has parado, por lo cual no te ha permitido desarrollar esa mentalidad de perdón. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí de forma personal durante muchos años, hasta que a mí no se me reveló realmente la cruz, me costó muchísimo entender todas estas cosas. ¿Qué quiero explicarte para iniciar? Quiero explicarte que existen dos tipos de dolor, ¿ok? Existe un dolor que es el dolor fisiológico y existe otro dolor que es el dolor patológico, ¿ok? Entonces, el dolor fisiológico es aquel modelo de dolor y angustia que lleva a la persona a un mejor estado. Es un dolor que sana, ¿ok? El sufrimiento dolor patológico es aquel modelo de dolor y angustia que lleva a la persona a un estado peor que al inicio. Es un dolor crónico que empieza leve y va en aumento, como por ejemplo es el caso de la depresión crónica. En la depresión crónica el dolor patológico produce como resultado al final enfermedad y muerte. Entonces es un dolor que empieza muy leve, pero que en la medida que va pasando el tiempo, eso empieza a traer enfermedad y empieza a empeorar. Entonces, este tipo de dolor fisiológico lo podemos ver claramente en la palabra. En 2 de Corintios 7, del 8 al 10, es una carta que le escribió el apóstol Pablo a los corintios. Y mira lo que dice: no lamento haberles enviado esta carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Aquí esta parte es clave. Dice que el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta, cambiaran su manera de pensar. O sea, pasaron de un estado a otro, pero un estado de mejoría, ¿ok? Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera, ¿ok? Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Entonces hay una diferencia bien clara entre el dolor o el sufrimiento que es patológico y aquel que es fisiológico. El fisiológico es el que de alguna manera nosotros como hijos de Dios nos permite crecer. ¿Qué quiero que te lleves? Que en todos los procesos que nosotros podemos vivir, pueden haber momentos de dolor, pueden haber momentos de quiebre dentro de nosotros, pero siempre al final de todas las cosas, el Espíritu de Dios que está ahí con nosotros nos va a ayudar y nos va a guiar a toda verdad. Y la idea es que ese tipo de dolor, que esa clase de tristeza, que es la que habla el apóstol Pablo ahí, nos lleve a una dimensión y a un nivel mayor. ¿Qué es lo que queremos nosotros imitar? A Jesucristo. Todo este tipo de proceso y todo el dolor que nosotros podamos vivir de forma personal, aún en Cristo, viene a traer un resultado y es un fruto apacible de justicia, a que tú y yo mejoremos nuestra condición.
¿Cuál es la idea con todo esto? Que nosotros podamos pasar de una mentalidad egocéntrica en donde está simplemente entronado el yo para pasar a una mentalidad cristocéntrica. Y aquí vamos a ver un poquito más profundo esta parte. Entonces, no existe crecimiento sin dolor. Al morir al pecado, a deseos personales, forma de pensar, genera en muchos casos dolor, angustia fisiológica aguda al principio. Y en la medida que vamos avanzando de la mano del Padre, ese dolor desaparece. Mira lo que dice Romanos 8:18. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Entonces, en este proceso de crecimiento, el Señor nos promete que toda esta revelación lo que viene a traer es crecimiento. Entonces, uno de los principales enemigos de la transformación de nuestra mente es la frustración. ¿Cómo se define la frustración? La frustración es una respuesta emocional, donde simplemente tú y yo no queremos renunciar a un deseo de voluntad individual. Es tremendo porque el Señor me decía, quiero que hagas una separación siempre, Liana, porque todo lo que tiene que ver con nuestra tolerancia a la frustración está relacionado con deseos egocentristas, con deseos que tienen que ver solo con mi identidad individual. No son decisiones que nos llevan al bienestar de todos, sino que siempre tiene que ver con mi parte individual, ¿ok? Entonces, uno de nuestros principales enemigos a nivel de nuestra mente es que ninguno de nosotros queremos renunciar a nuestra voluntad. Entonces, la frustración, ¿cómo se define? Es una respuesta emocional que se genera en nosotros por la imposibilidad de satisfacer una necesidad o deseo individual. También se define como una desilusión, un sentimiento de tristeza o decepción por no lograr un deseo, pero como lo expliqué anteriormente, no es un deseo colectivo, es un deseo completamente personal. La frustración es una respuesta emocional común que surge de la percepción de resistencia al cumplimiento de la voluntad individual. Mira esto, cuanto mayor es la obstrucción y tu voluntad de hacer algo, mayor también será probablemente la frustración que vas a sentir porque tiene que ver con algo que es un deseo individual. La causa de la frustración puede ser interna o externa. Mira esto, la comodidad en los hijos de Dios se define psíquica y emocionalmente como una baja tolerancia a la frustración. El avanzar y no conformarnos con menos de la voluntad de Dios en nosotros se define psíquica y emocionalmente como una alta tolerancia a la frustración. Y quiero decirte algo, Dios nunca deshonra la fe, avanza más allá de la frustración y perdona. Entonces podemos ver que para desarrollar una mentalidad de perdón agresiva, yo debo aprender a negarme, debo aprender a que yo debo entregarle mi voluntad completamente a los pies de Cristo. Debo rendir todo mi ser a Él para que pueda lograr lo que se llama una alta tolerancia a la frustración o al dolor. Por esta razón es que para manifestar una mentalidad de perdón es necesario saber negarse. Y aquí en esta parte, amado, es imposible no nombrar, ¿verdad?, aquella persona que se despojó, ¿verdad?, a sí mismo y se negó hasta lo sumo. Y eso lo podemos ver en Filipenses 2, del 7 al 9. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Quién fue? Él, Jesucristo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre. Mira lo que dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Wow, amados, es tremendo porque si tú y yo vemos y queremos imitar a Jesucristo, vemos cómo Él simplemente se negó. Dice que se humilló hasta lo sumo. ¿Y cómo aplico yo eso en mi vida hoy? Tiene que ver con todos mis deseos, tiene que ver aún con mis sueños.
tiene que ver con todo lo que yo soy, amados, que nosotros podamos realmente, de manera sincera, abrir nuestro corazón, abrir nuestro espíritu, pero sobre todo permitir que la luz de Cristo pueda entrar en mi mente, porque en tu mente están desarrolladas las ideas, en tu mente están desarrollados los proyectos. ¿Cómo yo aplico esa palabra hoy en mi vida? Se trata de que todas mis ideas, de que todos mis pensamientos, de que todos mis proyectos, yo pueda hoy simplemente hacer lo mismo que hizo Jesucristo. Dice que se humilló, dice que Él se entregó completamente todo su ser, y el llamado que el Espíritu de Dios está haciendo hoy a su iglesia y en este tiempo es que tú y yo podamos tomar nuestros pensamientos, podamos tomar nuestras ideas y simplemente, amados, humillarlos a los pies del único que vive, a los pies del único que puede realmente, amados, hacer cumplir no nuestros sueños, sino los sueños de Él para nosotros. ¿A cuántos les gustaría eso, amado? Si tú estás ahí conectado, este mensaje es para ti y me gustaría que tú escribieras hoy en el chat: Señor, yo renuncio a mi voluntad, renuncio a mis proyectos y renuncio a mis sueños personales para cumplir los sueños que están escritos en tu corazón para mi vida. Jesucristo, ayúdame, coloca ahí, Jesucristo, ayúdame a rendirme, ayúdame a rendir mi mente, ayúdame a rendir mi voluntad. Amados, te lo está diciendo alguien que pelea constantemente con su mente. Esto es un mensaje bien específico para personas donde los pensamientos están constantemente levantándose, cuando la razón está constantemente levantándose y diciéndose: te vas a meter por la derecha, te vas a meter por la izquierda, cuando el Espíritu de Dios te está diciendo: existe un solo camino, existe una sola puerta, y esa puerta es Cristo, y esa puerta viene a abrir los ojos del entendimiento, viene a iluminarte. Y créeme, hermano, que Él viene a entregarte el mejor proyecto de vida. Él viene a entregarte el mejor proyecto. Cuando tú determinas renunciar, cuando tú determinas humillar tus proyectos y colocarlos a los pies de Cristo, amado, el Espíritu de Dios te va a entregar proyectos nuevos, proyectos de luz, proyectos de bendición. Y eso no solamente se aplica en la vida espiritual, eso se aplica en tus finanzas, eso se aplica en tu familia, eso se aplica en tu futuro. Porque como lo hemos dicho desde la primera clase, amados, la salvación es aplicable. La salvación es la capacidad de salir de cualquier problema, de cualquier circunstancia. El Señor nos ha dado la mente de Cristo. Coloque la mano ahí en su casa, en su mente, y diga: porque por el Espíritu de Dios tengo el modo de pensar de Jesucristo. Si tú estás ahí en casa, si tú estás ahí con tu familia, aprovecha este tiempo y colócate la mano en tu cabeza y declara esto conmigo: porque el Espíritu de Dios está dentro de mí y por eso tengo el modo de pensar de Cristo. Dile: Espíritu de Dios, Jesucristo, ayúdame a poder colocar mis proyectos a tus pies para empezar a aceptar, no solamente en mi corazón, sino también en mi mente, la buena voluntad que tú tienes para mi vida, la buena voluntad que tienes para mis hijos, la buena voluntad que tienes para mi familia. Y te prometo que Él lo va a cumplir, amado. Entonces, quiero leerte también otra porción que está en Isaías 53, del 10 al 12. Mira esta parte que cuando la leí en la Nueva Traducción Viviente, wow, impactó mi espíritu. Dice: cuando vea quién, Jesucristo. Isaías 53, desde el verso 10 hasta el verso 12. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Este fue el resultado de Jesucristo en la cruz.
y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible, escucha esto, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Amado, gracias al sacrificio, gracias a que Jesucristo se negó hasta lo sumo, tú y yo hoy podemos ser contados como esos justos y en Él hay esperanza, en Él hay salvación y en Él hay libertad. ¿Ok? Entonces, cuando una persona intenta perdonar a alguien, va a pasar un periodo donde las emociones se van a mezclar entre rabia, angustia y tristeza. Esto debido a las diferentes etapas de los pensamientos por las que pasa la persona, hasta que estabiliza y domina los pensamientos que está acostumbrado a tener frente al tema. Te hago esta pregunta: ¿por qué las personas entienden pero no aceptan el proceso de perdón? Todo se desencadena a partir de las demandas mentales que tienen las personas. Número 1, las personas tienen este pensamiento: esto no debería haber pasado. Número 2, él no debería haber hecho eso. Número 3, él no tendría que haberme hecho daño. Estas son las demandas que nosotros nos montamos en nuestra mente. Esas son las demandas que la razón constantemente nos está hablando y por eso cuesta a veces tanto, ¿ok?, perdonar. Mira esto, estas demandas son sostenidas por la valoración que tenemos del acto de injusticia, que es lo que sostiene la decisión en nosotros de no perdonar. Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si esa persona te causó daño? Las personas piensan esto: esa persona tendría que pagar por ese daño. Mira esto es un tipo de mentalidad donde hay amargura, donde hay una necesidad de venganza. Acuérdense cuando estuvimos hablando de la ira, que la ira, cuando ya llegaba a ese nivel, era que la persona quería ir contra su agresor, ¿ok? Mira lo que dice. ¿Y qué significa para ti que la persona pague por ese daño? Significa que la persona se salió con la suya. Imagínate tú las demandas que la persona se coloca antes de perdonar, ¿ok? ¿Y qué significa que la persona se salió con la suya? Significa que soy un tonto y nadie me respeta. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad que sí? ¡Qué tremendo que el mundo nos enseña este tipo de cosas! Que la razón siempre está colocando sistemas de creencias y fundamentos falsos de mentiras en nuestra vida. Cuando Jesucristo fue el que dice la palabra que se humilló hasta lo sumo y gracias a Él nosotros tuvimos perdón de pecado, ¿ok? Entonces, mira esto, es por esto que la persona no perdona, porque si lo hace dentro de su valoración interna, significa que es un tonto y nadie lo respeta. Y como no acepta quedar en esta posición, aparte de haber sido víctima de la ofensa del otro, decide cobrársela, mira esto, por medio de recursos de pensamientos agresivos. Es tremendo, amados, porque a veces nosotros tomamos esta situación del perdón y simplemente es como que le pusiéramos algo ahí por encima, pero no es algo que nosotros profundizamos y confrontamos. Es tremendo porque este tipo de pensamientos los tenemos todos, amados, de alguna o otra forma. Y lo que el Espíritu de Dios quiere es sacar a la luz la verdad. Porque no está en nosotros, amados, devolver como está escrito. O sea, la palabra dice que debemos responder contra el mal el bien. Pero ¿qué te enseña la razón? La razón te dice: yo tengo que hacer algo, yo tengo que defenderme porque si no, nadie me respeta. Es tremendo porque al final todas esas cosas se caen. En Cristo somos nuevas criaturas. La palabra dice: las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, ¿ok? Entonces, mira esto, debajo de la decisión de no perdonar está lleno el sistema de creencias de las personas y de valoraciones que tenemos. Están muy arraigadas en lo más profundo de nuestros esquemas de pensamiento. Por eso muchas personas les cuesta tanto perdonar. Son esas creencias las que debemos desarticular para comenzar a operar en los nuevos sistemas de valoraciones.
Siempre que uno decide no perdonar a una persona, está implicado el yo y está implicado el amor propio. El problema es que justamente lo que se daña es el yo. Y internamente para la persona, esto de una u otra manera viene a atentar contra la calidad de vida de las personas. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esta situación que de alguna manera hemos estado viviendo? Lo que el Señor ha querido, amados, es que tú y yo, de forma personal, nos podamos entrenar, nos podamos meter aún más con Él para que los ojos del entendimiento de nosotros puedan ser alumbrados. Y ¿sabes algo que el Espíritu de Dios me ministraba para este tiempo y para esta clase? Es que como personas naturales estamos acostumbrados a ver los procesos de Dios como simplemente cosas que pasan, pero que a partir de hoy tú y yo vamos a empezar a ser conscientes, vamos a empezar a tener conciencia y a ver realmente cuál es la idea, cuál es el origen de ese pensamiento, cuál es el origen de esa idea, por lo cual tú y yo de alguna manera nos ha costado manifestar esa mentalidad de reino, manifestar a Jesucristo. Entonces, todos estos procesos de forma personal que tú y yo hemos podido vivir hasta el día de hoy, amados, no han sido permitidos por el Señor, porque Él quiere que tú y yo de alguna manera nos victimicemos, sino al contrario. El Espíritu de Dios lo que anhela es que tú y yo simplemente nos podamos arraigar. La palabra dice en Efesios 3, a partir del 14, dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, dice, seamos plenamente capaces de comprender, pero dice con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Es tremendo, porque dice que arraigados y cimentados en Él. Hoy el Espíritu de Dios quiere hacerte ver que tu sistema de creencia, tu sistema de pensamiento debe estar arraigado y cimentado en el único fundamento que es Jesucristo, en el único fundamento que es su amor. Y es solamente ahí donde nosotros vamos a tener la capacidad de comprender, y dice con todos los santos. Es tremendo. Esto tiene que ver con una unción corporativa, no es una unción individual. Entonces, ¿qué estábamos definiendo que era frustración? Tenía que ver con renunciar, o el nivel de renuncia que yo tengo de un deseo individual. Si tú y yo estamos en Cristo y pertenecemos a un cuerpo que es su iglesia, no podemos vivir con sistemas de creencia o plataformas de pensamiento arraigados en este tipo de valoraciones, por ejemplo, con relación a lo que es el perdón, amados. Entonces, todo lo que no sea alineado a lo que está escrito, amados, tú y yo simplemente necesitamos que el Espíritu de Dios en su amor y en su gracia pueda no solamente descubrir, sino también ese vacío, porque habíamos dicho que la mentira no tiene sustancia, viene a ser lleno con la verdad. Así que si tú estás en este momento escuchando esto, te quiero animar a que puedas escribir ahí: Señor, quiero ser arraigado y cimentado en amor para ser hoy capaz de comprender, capaz de que tu entendimiento pueda manifestarse en mi vida y pueda alumbrar los ojos de mi entendimiento. ¿Por qué? Porque la frustración, como te venía hablando, tiene que ver con un deseo individual. Entonces comenzamos hablando desde que empezamos el tema de transformación de la mente, que así como fuimos trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz, así nuestra mentalidad, así nuestra mente debe ser cambiada, debe ser trasladada de una mentalidad egocéntrica, donde solamente me importa mi yo, donde solamente me importan mis intereses, donde solamente me importa hacer mi voluntad, para pasar a la mentalidad de reino, en donde nos importa lo que a Cristo le importa, en donde nos importa lo que al cuerpo de Cristo le afecta,
a mí también me tiene que afectar. Entonces, ¿cuántos sabemos que con todo este tiempo que hemos estado viviendo de pandemia, lo que el Señor nos ha estado, amados, es entrenando? Y simplemente, si tú y yo no le pedimos al Espíritu de Dios que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, nosotros no vamos a poder ver que lo que el Señor lo que ha estado haciendo es manifestar su gloria en la iglesia, manifestar de que lo que le pase a uno, a mí me importe. ¿Cuántos saben todas las cosas que estamos haciendo como iglesias, todos los planes, ayudemos a uno? Hay muchísimas cosas que se han estado haciendo como iglesia. Implica que cuando hay alguien en el cuerpo que está siendo afectado, todos unimos, corremos literalmente a abrazar a cada una de estas personas. Entonces, el Señor, amados, está haciendo algo maravilloso y Él no quiere que tú simplemente veas este proceso como algo que pasó. No, vino una pandemia y yo me quedé encerrado. No, al contrario. Que Él quiere que veas cuánto has mejorado, Él quiere que veas cuánto has podido crecer, porque la luz de Cristo, su reino y su gloria, amados, nada ni nadie, amados, nada ni nadie puede detenerlo. Entonces, la tolerancia a la frustración tiene que ver con mi nivel de negación, tiene que ver con todo aquello que yo renuncio, ¿verdad? Para que se cumpla la buena voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta, no solamente para mi vida, sino para mis hijos, para mi esposo, para mi familia. Entonces, aquí el Señor necesita formar en nosotros y en nuestra mentalidad lo que es también la cultura de reino. En la cultura de reino no hay acepción de personas. En la cultura de reino todos somos una familia. En la cultura de reino todos trabajamos como cuerpo unidos, ¿ok? Y dice el cuerpo bien concertado y unido por la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Jesucristo. Diga, Jesucristo es la cabeza de mi vida. Jesucristo es la cabeza de mi familia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia de Cristo, amado. Entonces, si en algo, amados, tú te has sentido hoy identificado, el Espíritu de Dios ahí va a seguir mostrándote, ahí va a seguir, amado, ahí va a seguir trabajando contigo, porque sé que hay muchas personas que están conectadas hoy y sé, porque el Espíritu de Dios me lo ministraba, que hay mucha gente que ha pasado procesos muy fuertes, amados, muy fuertes, pero ¿sabes algo? En la medida que yo entraba y profundizaba en este tema, el Espíritu de Dios me mostraba muchos ejemplos bíblicos, amados. Existen ejemplos bíblicos donde hombres de Dios, por el propósito de Dios, pasaron penalidades, pasaron situaciones fuertes. Uno de ellos fue el apóstol Pablo. Y tuve la oportunidad de leer algunos pasajes, algunas de las cartas, en donde él simplemente manifestaba la mentalidad cristocéntrica, manifestaba cómo Cristo era lo primero para él, cómo el apóstol Pablo, que estuvo encarcelado durante tanto tiempo, pudo escribir las cartas que hoy tú y yo estamos estudiando, las cartas que se nos está revelando de una manera sobrenatural, amado. Es tremendo. Como el Espíritu de Dios me decía, cómo en la mente de Pablo no existían cárceles. Podemos estar en lo natural, encarcelados, pero en su mente él nunca estuvo cautivo, porque él colocó como su primer lugar, él colocó todo su ser, todo su deseo, lo colocó en Jesucristo. Y aún estando en rejas, aún estando en medio de las circunstancias, amado, es impresionante leer cómo él le importaban las iglesias, le importaban los que estaban afuera. Su nivel de tolerancia a la frustración que desarrolló este hombre fue demasiado impresionante, pero es el resultado de su comunión con el Espíritu Santo, es el resultado de la unidad que él tenía con Cristo, amados. Y aquí te quiero hacer un llamado. ¿Cómo iniciamos nosotros estas hermosas 8 clases y este hermoso tiempo? Lo iniciamos
hablando de lo que está escrito, ¿verdad? Que dice que en Él somos, nos movemos y estamos. Yo decía, wow, Señor, cómo nosotros como iglesia podemos entrar y realmente vivir esas dimensiones. Que aún en medio de toda la escasez, aún en medio de las malas noticias, que aún en medio de todas las circunstancias, que son las cárceles que actualmente están, no es una cárcel física a lo mejor, como estaba el apóstol Pablo, pero actualmente existen cárceles, amado, cárceles que vienen como resultado de un sistema que ha sido colocado, y ese sistema, amado, ha venido de una u otra manera a poner cadenas. ¿Y sabes algo? Esas cadenas muchas veces y esos grilletes han estado colocados no en nuestras manos y en nuestros pies naturales, han estado en nuestro sistema de creencia. Y ahí quiero que hagas un zoom y te puedas ver cómo nuestra mente, cuando en nuestra mente hay cárceles, cuando en nuestra mente hay cadenas, amado, nada ni nadie muchas veces nos puede sacar de ahí, solamente el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Y es tremendo porque justamente, amados, para este tiempo, el Señor me llevó a estudiar un pasaje que lo voy a leer, está en Hechos 16, del 20 al 34, dice, este es Pablo y Silas en Filipo. Los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbre que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amontonó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que se les arrancara la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodie con toda la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y los sujetó los pies con el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. Miren lo que pasó en el verso 26. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus simientes. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. ¿Qué quiero yo que empieces a ver desde ya? Que aquí Pablo y Silas estaban pasando, a lo mejor para nuestros ojos, un mal momento, ¿verdad que sí? Porque dice que los golpearon, que los azotaron, dice que los echaron en la cárcel. Pero me llamó mucho la atención cuál fue la actitud de Pablo y Silas en ese momento. Mira lo que dice, que ellos se pusieron fue a orar y a cantar himnos a Dios. Empezaron en el peor momento que estaban viviendo, empezaron a adorar, y dice, y los otros presos empezaron a escucharlos. Y esa oración y esa adoración tan llena de poder y genuina de estos hombres en un momento adverso, en un momento tan difícil, dice, de repente produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Amados, yo quiero que en la medida que podamos profundizar en esta palabra, tú puedas empezar a ver cómo en esos tiempos de intimidad, en esos tiempos de oración y en esos tiempos de intercesión, todos los cimientos, no solamente físicos, sino espirituales, todos los cimientos que sostenían esas plataformas de creencias, esas plataformas de pensamiento que no te permitían de alguna manera entender que los procesos del Señor lo que vienen es a fortalecerte, lo que vienen es a traer fortaleza, como está escrito, a que podamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es tremendo, dice, al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. ¡Wow! ¡Qué revelación tan tremenda, amados! Yo te quiero con esta palabra
que empieces a ver y que empezarte a animar, amados. Como en la medida que tú y yo podemos estar viviendo el proceso más difícil de nuestra vida, pero si tú y yo tomamos la actitud correcta, así como lo hizo Pablo y lo hizo Silas, vamos a empezar a ver cómo las puertas que estaban cerradas simplemente se van a abrir. Vas a empezar a vivir cómo las cadenas, no solamente espirituales, sino las cadenas de pensamientos, las cadenas en tus sistemas de creencias van a empezar a abrirse, van a empezar a abrirse esas puertas eternas de bendición dentro de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Y mira lo más tremendo que ocurrió en el verso 27, el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Qué tremendo esto. Luego en el verso 30 dice: luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Qué tremendo esto. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y mire esto, les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa. Mira esto. Les sirvió comida y se alegró mucho junto a toda su familia por haber creído en Dios. Wow, amados, en la medida que yo podía entrar y profundizar en todo este pasaje, podía ver literalmente, amados, cómo los niveles de negación y los niveles de proceso que tú y yo podamos haber vivido en nuestra vida van a traer un resultado en Cristo. ¿Y sabes cuál es ese resultado? Que otras personas puedan verle, que otras personas puedan conocerle, que otras personas puedan decir: ¿qué debo hacer para conocer a Cristo? Qué tremendo, amados, que gracias a la buena actitud, a la actitud que tomaron Pablo y Silas, en ese momento ahí, aunque sabemos que ellos estaban ahí por el propósito de Cristo, ellos tenían revelación, tenían entendimiento. Hoy el Espíritu de Dios también quiere que los velos de tu mente sean rasgados y que tú comiences a ver que cada proceso que de alguna manera has vivido dentro aún y fuera de Cristo fue el resultado para que hoy seas la persona que eres. Y que tú empieces a ver esos procesos no como algo malo que te sucedió, sino al contrario, esa es la llave para abrir la puerta de muchos de los que están a tu alrededor, aún en cárceles. Es tremendo como el mismo carcelero, que era el que los cuidaba, que era el que los custodiaba, al ver la gloria de Dios como resultado de la oración, como resultado de sus niveles de adoración. Amados, ahí esa adoración va más allá de una canción. Esa adoración tiene que ver con una rendición completa y total de Pablo y Silas en ese momento. Entonces yo de alguna manera, amados, en la medida que yo estaba leyendo eso, yo decía: Señor, yo anhelo esas dimensiones, yo anhelo vivir eso. Y si tú estás ahí hoy conectado, es porque es el anhelo de Dios también para tu vida, es el anhelo de Dios. Y si tú te pones a ver ahí de forma personal ahora, que tú lo puedes llevar esto a tu vida, todos los procesos, todo dolor, todo lo que has podido vivir hasta el día de hoy, amado, es lo que va a usar el mismo Dios para que muchos que no le conocen empiecen a verle, empiecen a conocerlo. ¿Y cómo se los vas a mostrar, amado? Con tus conductas. ¿Cómo se los vas a mostrar? Con tus actitudes. Porque mostramos muchísimo más a Cristo con lo que somos, más que con lo que hacemos, más que con lo que decimos. Mostramos a Cristo con lo que somos, amado. Entonces, ¿qué te quiero
para ir resumiendo, compartir hoy, que no importa lo que tú hayas vivido antes de llegar a este día, todo lo que viviste fue parte de tu proceso, porque tú vas a ser esa mano ayudadora. Tú eres el instrumento de Jesucristo hoy para que muchos que están a tu alrededor, que están en cárceles no solamente mentales, sino que están en cárceles espirituales, empiecen a ser liberados, empiecen a ser libres. Hoy el Espíritu de Dios te viene a decir que tú eres ese manifestador de la gloria de Dios, que no importa tu comienzo, que no importa qué tanto has vivido en tu vida, el Espíritu de Dios hoy quiere que tú dejes de victimizarte, hoy quiere que tú dejes de sentir culpa, y Él anhela y necesita que tú hoy puedas abrir los ojos de tu entendimiento, que tú le digas: Espíritu de Dios, alumbra mi vida, quita primeramente las cadenas en mi mente, quita las cadenas en mi vida, quitas las cadenas en mi espíritu, porque, amados, cuando el Espíritu de Dios te hace libre, los hombres no pueden colocarte cadenas. No existe ningún hombre sobre la tierra que pueda colocarte cadenas cuando realmente eres libre por el Espíritu de Dios. Y ahí donde estás, amados, que sé que hay familias enteras conectadas en esta hora. Puedo ver en el Espíritu que hay familias enteras, que hay familias conectadas ahí. Es tremendo, amado. Si tú estás conectado, mira la respuesta del carcelero. Justamente el carcelero es el celador, el que cuidaba la celda donde ellos estaban. ¿Cuál fue la respuesta de ese carcelero? Simplemente se humilló, se lanzó ahí a los pies de esos hombres y le decía desesperado: ¿qué debo hacer yo para conocer a Cristo? ¿Qué debo hacer? Y simplemente no se quedó con eso el carcelero, amados. Quiero que veas más allá. El carcelero se los llevó a su casa. Dice que el mismo carcelero les limpió las heridas. El mismo carcelero que fue libre, dice que les abrió su casa, y dice que él y su familia, amados, él y su familia fueron completamente libres. Y si tú estás ahí hoy conectado, es hermoso, porque en este tiempo el Señor está llamando a su iglesia a abrir su casa para Jesús. Si tú estás ahí conectado, es porque Jesús está ahí. Jesús ha venido a habitar en tu casa y Él se siente gozoso porque tú has abierto las puertas de tu casa, las puertas de tu vida y las puertas de tu corazón. Pero ahí donde estás, en esa misma actitud de amor, esa misma actitud de gracia, porque sé que aquí hay personas conectadas a las cuales el Señor les está hablando. Aquí hay familias que han abierto sus casas a Jesús y que anhelan ver transformación y que anhelan ver cambios. Simplemente quiero pedirte que tú donde estás, si estás con tu familia, si estás con tus hijos, tú puedas ahí tomarte de las manos, porque hoy va a haber una unción colectiva. Hoy va a haber una unción que va a traspasar la pantalla de tu televisor. Hoy va a haber una unción que va a traspasar aún tu razón, que va a traspasar tus sistemas de creencia, que va a traspasar tu mente, que es el resultado de su amor, que es el resultado de su voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, hoy empieza a ser alumbrado de una manera sobrenatural. Viene a penetrar de una manera sobrenatural los ojos de tu espíritu, los ojos de tu entendimiento, para que empieces a ver que no importa qué circunstancia estás viviendo, que no importa qué diagnóstico médico le han dado a tus hijos, qué diagnóstico médico le han dado a las personas que están a tu alrededor. Si tú has abierto tu casa para Jesús, hoy Jesús se establece en tu casa, hoy Jesús se establece en tu vida, se establece en tu sistema de creencia y te dice: no hay nada que puedas hacer, que no hay nada imposible para los que en mí han creído. Y hoy podía recibir en mi espíritu que en la medida que tú te tomas de las manos con tu esposa, que tú te tomas de las manos con tus hijos, que te tomas de las manos con tu familia,
familia, a causa del amor, a causa de la adoración, los simientes de tu vida van a empezar a ser estremecidos y las cadenas van a empezar a caer. Empiezan a caer cadenas de tormento, empiezan a caer cadenas que no te han permitido acercarte, que no te han permitido profundizar en el Señor, porque nos acercamos confiadamente a ti, Jesucristo, nos acercamos a tu amor, nos acercamos a tu misericordia y te doy gracias, amado Jesús, porque puedo ver cómo esas cadenas han empezado a caer, cómo esos diagnósticos médicos que han sido mentiras en muchas familias, en muchas personas, empiezan a caer, comenzando no solo en tu espíritu, sino en tu mente, porque hoy se te revela que a causa de la cruz, a causa del sacrificio de Jesucristo, somos completamente libres, somos completamente sanos, somos completamente llenos. Y puedo ver en el Espíritu cómo corazones se están llenando de la esperanza, cómo corazones se llenan del amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hoy el amor de Dios sobrepasa tu entendimiento natural, tu entendimiento racional, en el nombre poderoso de Jesús, y las cadenas empiezan a caer y no se caen como resultado de esta oración que estoy haciendo, se están cayendo como resultado de que has abierto tu casa para Jesús, no solo tu casa física, sino que has abierto tu casa espiritual, que le has permitido hoy a Jesús habitar en lo más profundo de tu plataforma de creencias, en lo más profundo de tu mente. Hoy Jesucristo se arraiga en lo más profundo de ti y Él te dice, amada iglesia, nada ni nadie te podrá separar de mi perfecto amor. Nada ni nadie te podrá separar de mí. En el nombre poderoso de Jesús, si tú eres de los que estás conectado ahí, simplemente empieza a dar gracias. Empieza a dar gracias porque la luz del Eterno, la luz de Él está establecida no solamente en tu espíritu, sino que hoy se establece como una antorcha en tus sistemas de creencia y en tu mente. Se establece Jesucristo, el que era, el que es y el que ha de venir por los siglos de los siglos. Te damos a ti, Jesucristo, toda la gloria y toda la honra. Y si tú fuiste de esas personas que hoy estuvo conectada y que experimentó esto que hemos venido ministrando y quieres profundizar y necesitas aún ayuda, necesitas de repente un mayor entendimiento en alguno de los temas que hemos estado hablando, amados, como te dije al comienzo, la iglesia está para servirse, la iglesia de Cristo está para abrirte los brazos hoy y decirte, no importa la situación en tus pensamientos que tú estés viviendo, en Jesucristo hay solución porque Él es real. Así que te vuelvo a invitar a que te puedas conectar por ese número que te están colocando en pantalla. Amados, te queremos abrazar y te queremos ayudar. Le damos a Jesucristo la gloria por este tiempo y como te dije al principio, esto no ha terminado, apenas comienza. Es el último día de una clase, pero queda mucho todavía por que Jesucristo siga trabajando con cada uno de nosotros. Suscríbete a este canal y no te pierdas de nada, que la transformación continúa. Así que te invito a que te mantengas en expectativa y le doy gracias al Señor por todo el tiempo que permaneciste hasta el día de hoy y que seguirás permaneciendo en Él. En el nombre de Jesús, les bendecimos y les mandamos un fuerte abrazo. Dios les bendiga.